José era un hombre especial, elegido por Dios para una misión extraordinaria. La Biblia nos cuenta su increíble historia, llena de desafíos y triunfos, de momentos de oscuridad y de luz. Desde joven, José mostró una fe inquebrantable en Dios, una fe que no se tambaleó ni siquiera en los momentos más difíciles. Esta fe lo guiaría a través de momentos difíciles y lo elevaría a alturas inimaginables, llevándolo desde la traición de sus hermanos hasta la gloria en Egipto. La vida de José es un ejemplo del poder del perdón, la perseverancia y la fidelidad a Dios. A pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió la esperanza. A través de José, Dios nos enseña que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que a veces no podemos ver pero que siempre está ahí. A veces no entendemos las pruebas que enfrentamos y nos sentimos perdidos y desamparados. Sin embargo, la historia de José nos recuerda que Dios puede transformar nuestro dolor en propósito y nuestra pérdida en victoria. Cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. En cada prueba, Dios estuvo con José, preparándolo para su destino. Y así como estuvo con él, también está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en nuestro propio viaje. La historia de José es un recordatorio de que, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestro verdadero propósito en la vida. Dios a menudo se comunica a través de sueños, y José experimentó esto desde temprana edad. En sus sueños, Dios le reveló pistas de su futuro. José vio cómo el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños estaban llenos de promesas, pero también sembraron semillas de envidia en los corazones de sus hermanos. La envidia, como un veneno, comenzó a crecer en su familia. A pesar de la envidia que me rodeaba, me aferré a la promesa de Dios. Mis sueños se convirtieron en un ancla para mi fe, recordándome que Dios tenía un plan. La envidia de los hermanos de José los llevó a cometer un acto terrible. Lo vendieron como esclavo, separándolo de su familia y su hogar. Imagínense el dolor de José, traicionado por aquellos que deberían haberlo amado y protegido. Arrojado a un pozo oscuro y solitario, José se enfrentó a la soledad y la desesperanza. Era fácil perder la esperanza en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, mi fe no se apagó. Me aferré a la promesa de Dios, incluso en la profundidad de mi sufrimiento. Vendido como esclavo en Egipto, José se encontró en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocía. Pero incluso en esta tierra desconocida, la presencia de Dios estaba con él. José se dedicó a servir en mi casa con la misma diligencia y fidelidad que había mostrado en la casa de su padre. Aunque fue arrancado de su hogar, José no se dejó vencer por la amargura. Su espíritu indomable, alimentado por su fe, brillaba incluso en la adversidad. Él sabía que Dios tenía un propósito, incluso en ese momento oscuro. Dios tiene un propósito, incluso en este momento oscuro. La vida de José dio otro giro inesperado cuando fue acusado falsamente y encarcelado. Este joven, que había sido vendido por sus propios hermanos, ahora enfrentaba una nueva prueba. La injusticia parecía perseguirlo, y la oscuridad de la prisión se cernía sobre él. Parecía que la oscuridad lo envolvía aún más. Las paredes frías y húmedas de la celda eran un reflejo de su situación desesperada. Sin embargo, en medio de esa penumbra, José no perdió la fe. Pero incluso en la prisión, Dios estaba con él. La presencia divina era un consuelo constante, una luz en medio de la oscuridad. José sentía que no estaba solo, que había un propósito mayor en su sufrimiento. Tenía el don de interpretar sueños, un don que Dios usó para ayudarme a mí y a otros. Este don no solo me daba esperanza, sino que también me permitía ser un instrumento de Dios en la vida de los demás. Dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón, tuvieron sueños inquietantes. Sus rostros reflejaban la angustia y la incertidumbre sobre su futuro. Con la guía de Dios, interpreté sus sueños, revelando el futuro que les esperaba. Les expliqué que uno sería restaurado a su posición y el otro enfrentaría un destino trágico. La capacidad de José para interpretar sueños no era solo un talento, era un rayo de esperanza en la oscuridad de la prisión. Cada interpretación era una prueba de la presencia y el poder de Dios en su vida. Un recordatorio del poder de Dios. En medio de la adversidad, la fe de José brillaba intensamente, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios habla y guía a aquellos que confían en Él.
Después de 2 años, el tiempo había pasado lentamente en la prisión para José, pero el destino tenía otros planes para él. El copero, que había sido liberado y restaurado a su posición, recordó a José cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Soñé con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que salían del río Nilo. Las vacas flacas devoraban a las gordas, pero seguían igual de flacas. Y soñé con 7 espigas llenas y 7 espigas vacías. Las espigas vacías devoraban a las llenas, pero seguían igual de vacías. Nadie en mi corte puede interpretar mis sueños, ni los sabios, ni los magos. Estoy desesperado por una respuesta. Pero el copero recordó a José, el joven hebreo que había interpretado sus sueños en la prisión con precisión. José, el intérprete de sueños en la prisión, había predicho correctamente el destino del copero y del panadero. Con humildad y sabiduría, revelo el significado de tus sueños, faraón. Los 7 años de abundancia serán seguidos por 7 años de hambre devastadora. La interpretación de los sueños de José no solo le brindó libertad a él, sino que también lo colocó en una posición para salvar a Egipto de la inminente catástrofe. Gracias a su sabiduría y previsión, José pudo preparar a Egipto para los años de escasez, asegurando la supervivencia de su propia familia y de toda la nación. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto. José, con solo 30 años te nombro el segundo al mando en todo Egipto. Su fe, su integridad y su sabiduría le valieron la confianza del faraón. Durante los 7 años de abundancia, supervisaré el almacenamiento de grano. Cuando llegó el hambre, Egipto estaba preparada. José, guiado por Dios, había salvado a la nación de la catástrofe. El hambre se extendió más allá de Egipto, llegando hasta la tierra de Canaán, donde vivían los hermanos de José. Sin saber que José era ahora el gobernador de Egipto, los hermanos viajaron allí en busca de alimento. Imagínense el impacto emocional cuando me revelé a mis hermanos. Ellos, llenos de culpa y miedo, se arrodillaron ante él. Pero con un corazón lleno de compasión, los perdoné. Entendí que Dios había usado mi sufrimiento para un propósito mayor, salvar a mi familia y a muchos otros del hambre. La historia de José es un ejemplo del poder del perdón, la perseverancia y la fidelidad a Dios. A pesar de las dificultades que enfrentó, José nunca perdió la fe. Su historia nos recuerda que Dios puede usar nuestras pruebas para nuestro bien y para el bien de los demás. José nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede brillar. Su historia nos inspira a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. La vida de José es un recordatorio eterno de que Dios puede transformar nuestro dolor en propósito y nuestra pérdida en victoria.